Muy buenas tardes, hermanos, desde Roma, desde la Casa General Santos Juan y Pablo. El día de hoy nos encontramos dentro de la capilla de los Santos Juan y Pablo, de San Pablo de la Cruz. En este lugar encontramos dos signos de nuestro centenario. Uno, el relicario donde San Pablo de la Cruz descansa desde el día en que él pasó a la gloria eterna, y el icono que nos recuerda este año singular que estamos viviendo como congregación pasionista. El lema de este centenario ha sido profecía, gratitud, profecía y esperanza. Hoy quisiera comentar un poco sobre lo que significaría la esperanza, una esperanza cristiana. En la Biblia, a lo largo de la Biblia, podemos encontrar muchos textos que nos hablan del sentimiento cristiano, de la virtud cristiana o de la vivencia cristiana de la esperanza. En estos días pasados hemos escuchado en Romanos 8 cómo la humanidad entera, junto con la creación, gime en esperanza, gime esperando la liberación de Dios, la salvación eterna. Cuando Pablo nos presenta esa unión total de todos juntos esperando la salvación, es donde sobresale qué significa esperar, qué significa la esperanza. Cuando pensamos en la esperanza podemos tener algunas tentaciones o alguna idea quizás equivocada. Una es tener un optimismo, que la esperanza es ser optimista, que todo irá bien. Y el que no tiene esperanza, es el pesimista, el que piensa que todo va mal. La esperanza no es ni pesimismo ni optimismo. La esperanza de Cristo, la esperanza en Cristo, la esperanza del cristiano es más que un optimismo. Porque el optimismo cae cuando se enfrenta a una realidad negativa, cuando vemos el sufrimiento de la gente, cuando vemos el sufrimiento del inocente, cuando vemos la enfermedad, la guerra, todas las dificultades que el ser humano tiene en este mundo, obviamente ante una realidad como esta, la esperanza, entendida como un optimismo, no se puede mantener. La esperanza cristiana es la virtud en la cual nosotros estamos anclados, seguros, en la fe en que Cristo nos ha salvado para una vez para siempre. Es decir, cuando nosotros hablamos de esperanza, hablamos de que nada ni nadie nos puede mover de la unión que tenemos con Cristo, nuestro Salvador. Cristo, en la cruz, nos ha salvado y ha iniciado una nueva realidad. Pablo nos presenta que la esperanza cristiana está anclada en un futuro escatológico, es decir, en el último tiempo, con Cristo, todo el ser humano, la creación entera, se unirá. Y estaremos salvados bajo el efecto de aquella cruz, aquella pasión, aquella muerte y resurrección de hace 2000 años. Esta vivencia de la esperanza nos mantiene firmes en el hoy. Cuando decimos, sí, nos libraremos de este cuerpo, dice Pablo, o tenemos que esperar en aquello que no se ve, pero sabemos que sucederá, no estamos ante una esperanza que nos desuna de una realidad, sino una esperanza que está enraizada en ella, que sabe que el hoy, la situación de dificultad, las situaciones de violencia, de sufrimiento, de muerte, no tienen la última palabra. En el fondo, cuando escuchamos Romanos 8, que hemos escuchado la semana pasada en la liturgia, sabemos muy bien que este Pablo, este apóstol, nos presenta un evangelio de esperanza, en la cual nada ni nadie, ninguna dificultad nos puede separar del amor de Dios. Esto, lo que nos puede promover es en el actuar también, porque no es una esperanza de manos quietas, una esperanza de sentarme y esperar a que el Señor venga.
No es una esperanza de, bueno, pues espero que el Señor me llame y disfruto con Él en el reino, sino que es una esperanza práctica, como cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad, hoy aquí, como así en el cielo como en la tierra, así en la realidad futura como en la realidad presente. En el fondo, cuando decimos que debemos esperar pero haciendo. Como cuando se nos dice popularmente, a Dios rogando pero con el mazo dando, a Dios esperando pero con esta realidad también actuando para que la realidad de sufrimiento no sea la última palabra. Somos apasionados, pasión, locura divina. Vemos delante nuestro, pues la reliquia de San Pablo de la Cruz. Este hombre hace 300 años comenzaba un retiro y en ese retiro recibe pues del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, la tarea de fundar una nueva congregación. Tarda no un año, ni 2, ni 5, sino muchos en poder ver constituido una comunidad pasionista. Un camino largo, pero ¿qué lo mantiene a Pablo firme, a Pablo de la Cruz? La esperanza. Él sabía muy bien que en Dios estaba y de Dios venía también este proyecto de fundar una congregación que meditase, que mantuviese viva la memoria de la pasión en los fieles, en cada uno de los cristianos. Pablo tarda muchos años en recibir solamente la aprobación de la regla y mucho más tardó en ver que su instituto, que su comunidad iba creciendo poco a poco. Cuando él muere, en 1775, muere rodeado de sus hermanos, pero no eran tantos. Eran pocos retiros, máximo 12, y no eran más que 120, 100 un poco, de religiosos en el centro de Italia. Hoy en día somos pues una familia que ha crecido, tanto como religiosos, que somos unos 1800, como también religiosas, misioneros laicos, que comparten, las familias laicas que comparten nuestro carisma. Pablo, no dudo que en la esperanza veía a nuestra familia como un gran árbol que crece poco a poco. Somos apasionados, pasión, locura divina. Para ir concluyendo, quisiera compartir el mensaje que el Santo Padre nos da a cada uno de nosotros, miembros de la familia pasionista, en noviembre del año pasado, al inicio de este centenario. El Papa nos señala que la esperanza es ver en la semilla que muere la espiga, que dará un 30, un 60 o un 100 por uno. El Santo Padre nos dice que la esperanza consiste en percibir que en nuestras comunidades religiosas, parroquiales, en nuestras misiones, que quizás cada vez están más reducidas, continúa la acción generadora del Espíritu Santo, que garantiza la misericordia del Padre, que no nos abandona nunca. Concluye el Santo Padre que la esperanza es alegrarse por lo que hay, en lugar de quejarse de lo que nos hace falta. En cualquier caso, nos dice, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Por lo tanto, cuando hablamos de la esperanza, no nos dejamos vencer por un pesimismo o por una realidad que más o menos es negativa o es contraria. Al contrario, al sentirnos en la esperanza de Cristo, con la fe puesta en el Señor, esto nos mueve a una acción, a una continuación, que ya no somos 20, sino que somos 5, que ya somos mayores o que nos cuestan hacer ciertas realidades o que nuestras comunidades no han cumplido los proyectos que se han puesto,
no implica que nuestra esperanza venga menos. Al contrario, cada uno de nosotros tiene que mantenerse firme, con una acción esperanzada y esperanzadora para los hermanos que están a nuestro lado, para que así podamos construir una realidad mejor. La esperanza no es en absoluto una enajenación de la realidad, sino que es una construcción en el hoy del futuro, que nunca lo concluiremos, pero que podemos dar nuestro granito de arena, que nunca haremos el reino de Dios en su perfección, sino que al final, cuando nos encontremos con Dios, sí, pero que hoy, cada día, podamos decir, yo he dado mi granito de arena. Es bueno concluir con un proverbio que dice que hay que trabajar como si todo dependiese de nosotros, pero con la conciencia plena que todo depende de Dios. Así sea.